Este es Relato de Vida, una serie de memoria indígena. Esta serie está pensada con el deseo de compartir los testimonios, experiencias, memorias y teología de hermanas y hermanos indígenas desde su cosmovivencia de la fe cristiana en sus comunidades indígenas. Hoy estamos con Byron Otoniel Feliciano Temaj, de la cultura Mayamam, del área del altiplano de San Marcos, del país de Guatemala. Soy indígena de habla Mam, idioma Mam es la que yo hablo. Tengo este gusto de poder compartir con ustedes el día de hoy. Estoy en varios privilegios, por ejemplo, actualmente trabajando el área de alfabetización, evangelismo y discipulado en mi idioma. Pues es un gusto compartir con ustedes esta noche o este momento. Gracias, hermano Byron. Y bueno, hermano Byron, para comenzar este diálogo, entonces vamos a traer en esta conversación esta pregunta. Y es, cuéntenos sobre la historia de su relación con Jesús y con la Biblia, especialmente en relación con su identidad indígena. Bueno, mi relación con Dios y la Biblia, yo creo que pues es la Biblia y Jesús es totalmente relacionada. En primer lugar, yo nací en una familia cristiana. Mi mamá, mi papá eran y son creyentes. Mis abuelos también. De hecho, mi abuelo era uno de los pioneros o de los primeros hombres que luchó por el evangelio en el área indígena. Entonces tengo esa bendición de nacer en una familia cristiana. Sin embargo, a pesar de eso, reconozco que mi adolescencia, mi juventud fue difícil por diferentes circunstancias. Eh, a la edad de aproximadamente 17 años, cuando mi mamá hablaba muy seriamente de mi relación con Dios, ¿verdad? Sin embargo, por estar involucrado en el estudio secular, pues no le ponía tanta importancia. Entonces, prácticamente sí me llamaba cristiano, pero no tenía una relación personal con Dios. Entonces, hasta que sucedió ciertas circunstancias en mi vida, fue que mi mamá me dijo, bueno, no puedes solucionar tus problemas si tú intentas resolverlo tú solo. Necesitas de Dios, entonces necesitas orar. Yo estoy orando por ti. Entonces, creo que ahí fue el principio de mi relación con Cristo, porque recuerdo, creo que en el 2002, creo yo, 2003, cuando mi mamá me hablaba muy fuertemente sobre la necesidad de orar y de platicar con Dios, ¿verdad? Y incluso también me hablaba de la importancia de estudiar la palabra de Dios, porque ella me decía, usted que sabe leer, debería de leer la palabra de Dios. En cambio, yo que no sé leer, aún así, dice ella, yo tengo esa fe en Dios que es poderoso. Entonces, recuerdo yo que ella me decía, por favor, ore por ti mismo, que yo estoy orando por ti. Entonces, todas esas circunstancias de un joven, ¿verdad? Era bien difícil. Sin embargo, yo recuerdo muy bien que yo le decía a Dios, si realmente tú existes, que si realmente tú tienes poder, entonces ayúdeme, ayúdeme. Y yo recuerdo que en esa ocasión, como estaba pasando una serie de dificultades, yo le dije a Dios, yo ya no quiero vivir, yo quiero morir. Entonces, pero le dije a Dios, y si tú no quieres que yo muera, entonces sáqueme de este lugar, que yo ya no quiero seguir viviendo aquí en este lugar. Y eso oraba cada día, y mi mamá siempre me empujaba y a orar y a orar y a orar, hasta que entonces el Señor me dio el privilegio de conocer a una pareja de misioneros canadienses, quienes pues me dieron la oportunidad de acercarme a ellos. Recuerdo yo que asistía a un estudio bíblico todos los miércoles a las 9 de la mañana y comencé a estudiar la palabra de Dios, cosa que de repente yo no tanto recibía en mi iglesia local.
pero sí lo recibí como un discipulado con los misioneros que Dios puso en mi camino. Y pues a partir de ahí, todo cambió porque en primer lugar, mi estudio secular se basaba en mi preparación de leer bien y escribir bien mi idioma. Y eso yo lo hice bien. Entonces, la pareja misionera que Dios puso en mi camino, justamente buscaba a alguien que escribía bien y leía bien en su idioma. Entonces, eso fue algo maravilloso para mí porque ellos buscaban a una persona y el Señor me llevó hacia ellos. Y ahí cambió todo para mí porque después justamente conocí a Wes. Bueno, no conocí a Wes, pero sí lo escuché. Y él fue que de repente envió a Comitancio una oportunidad para una persona que deseaba involucrarse en el ministerio de alfabetización, que en ese tiempo para mí no tenía valor, pues. Entonces salí de Comitancillo, viajé a Perú en el 2006 para recibir una capacitación en el área de alfabetización. Bueno, estando allá fue realmente cuando me rendí personalmente al Señor, porque sí, como dije, mi mamá me había dicho, usted ya recibió a Cristo en su corazón, pero yo no tanto recordaba eso. O sea, prácticamente yo no llevaba una relación con Dios. Me llamaba cristiano, pero, o sea, prácticamente no vivía la vida cristiana porque prácticamente no tenía una relación íntima con Cristo. Pero estando allá, recuerdo muy bien en la iglesia del Redentor, donde nosotros perseverábamos o asistíamos los domingos, basado en una enseñanza de Isaías capítulo 6, en el llamamiento de Isaías, el Señor decía, ¿a quién enviaré? Y eso fue la clave, eso fue la frase que a mí me impactó, ¿a quién enviaré? Y la respuesta de Isaías dijo, envíame a mí. Y eso fue el principio porque yo sentí una conexión tremenda, que Dios realmente me estaba llamando. Y justamente ese momento yo en mi corazón dije, Señor, yo aquí estoy. Yo me comprometo, yo quiero servirte, llévame, úsame como tú quieras. Y a partir de ahí, hermano, entonces todo cambia. Mis planes, mis propósitos antes de salir de Comitencillo se vinieron para abajo. Yo dije, Dios, ahí sí, como dice el canto, dejo mi agenda por un lado, ahora yo quiero vivir para ti. A partir de entonces, todo comenzó a cambiar. Bueno, pasó mucho tiempo, después regresé a mi lugar de origen, mi pensamiento había cambiado, Dios había transformado mi mente, ya tenía otra manera de pensar en la vida. Y llegando en Comitancillo, entonces, algo que pasó muy interesante es que como yo me gradué de maestro, tenía las posibilidades de trabajar para el gobierno, tenía muchas oportunidades, pero no sucedió porque Dios había puesto en mi corazón que realmente necesitaba crecer en él a través de su palabra. Los estudios bíblicos, los días miércoles que yo comencé a recibir un año antes, continuaron y creo que a base de esos estudios bíblicos, yo entendí que la palabra de Dios nos lleva a conocer a un Dios a un Dios de amor. La palabra de Dios nos lleva a conocer quién es Dios para nosotros y cuál es el propósito de Él para nosotros. Por lo tanto, ahora yo resumo esto entonces de que cuál es mi relación con Cristo y su palabra. Yo creo que es todo, es todo. Por medio de la palabra de Dios nosotros conocemos quién es Dios. Por medio de la palabra de Dios entendemos realmente cuál es el propósito de Dios, que no estamos aquí en este mundo, que Dios nos dio un propósito y que si bien es cierto hay tanta maldad en el mundo, ese no es culpa de Dios, sino que es la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Entonces, a partir de entonces he venido con una relación con Cristo bastante estrecha y que ahorita me estoy tan apasionado pues de servirle. Hubo una vez cuando yo tuve que tomar una decisión crucial porque estaba comenzando a servir en el proyecto de alfabetización como ministerio, más no como trabajo, donde había una remuneración económica. Pero por otro lado, yo tenía la oportunidad de trabajar para el gobierno con un sueldo base, entonces tenía que hacer una decisión ahí. O seguir en la obra de Dios en la cual me he comprometido conscientemente, o servir para el gobierno donde yo voy a ganar económicamente. Entonces, recuerdo yo que en una mañana me fui a la bodega
y me di cuenta de que en la bodega había tantas cajas de Nuevo Testamento traducidos en mi idioma. Y pues me puse a pensar y dije, bueno, si yo estoy consciente que la palabra de Dios me ha transformado, si estoy consciente que Cristo me ha llamado para esto, entonces, ¿por qué tengo que abandonar este ministerio por un trabajo que, pues, de por sí me iba a beneficiar económicamente? Entonces yo le dije a los misioneros, mire, fíjese que yo necesito hacer una decisión. Tengo un trabajo donde estoy ganando o voy a ganar económicamente bien, ¿verdad? Entonces, pero también mi corazón siente que yo necesito hacer este trabajo. Entonces ellos me dijeron, mire, Byron, te damos una semana, pero ore, nosotros oramos por ti y que usted tome la decisión. Nosotros jamás vamos a imponer una decisión, sino que usted sea consciente de sus decisiones. Bueno, no fue fácil para mí, pero sí, oré a Dios y dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, constantemente el Señor me recordaba su palabra y me recordaba digamos, la promesa que yo había hecho con Él. Y finalmente decidí, no. Si bien aquí con el gobierno tengo una posibilidad de un trabajo, entre comillas, seguro, ¿verdad? Realmente con Dios es mucho más seguro. Entonces, prácticamente su palabra me dice que Él me sostendrá y que nunca me va a dejar. Entonces, yo dije, decido quedarme en este ministerio y mi deseo es que estas cajas que están en la bodega un día estén en las manos de la gente que habla su idioma. Y eso precisamente lo que pasó, ya no tenemos nada en la bodega, hemos distribuido todos los Nuevos Testamentos, hemos continuado enseñando la palabra de Dios en el idioma de las personas. Y pues me encanta hacerlo ahorita. Ahorita estoy con un programa radial en mi idioma exponiendo la palabra porque yo sé que la palabra de Dios explicada en el idioma de las personas, pues va a llegar a transformar la vida, como dice el Salmo, la exposición de tus dichos hace entender al sencillo. Entonces, si alguien se tomó la molestia, entre comillas, si alguien se tomó la molestia de explicarme a mí la palabra, yo tengo que esforzarme por explicar la palabra a las personas para que así como Dios hizo el cambio en mí, Dios puede hacer el cambio en las personas. Amén. Muchas gracias. Realmente es muy inspirador escuchar tu testimonio y anima, como así queremos que anime a las personas que, bueno, nos van a ver y nos van a escuchar. Hermano, aquí hago como un paréntesis también para preguntarte, ¿cómo es esa relación con la cultura, MAM, la Biblia? ¿Sientes que en algo hay choque o cómo fortalece la Biblia esa identidad MAM, ese ser indígena, cómo lo engrandece? ¿O por el contrario cree que afecta el hecho de tomar pues la Biblia o la palabra? Yo creo que en toda cultura siempre habrá choques, más cuando hay un libro llamado la Biblia que trae algún mensaje que tal vez para las personas es en contra de la cultura o las tradiciones. Si vemos, por ejemplo, en las historias bíblicas, por ejemplo, en el caso de Pablo, los judíos que se molestaban cuando Pablo explicaba que ahora ya es bajo la gracia y no bajo la ley. O sea, es como siempre sucede un choque cultural, ¿verdad? Pero eso dependiendo, si usted llega con el ánimo de imponer, digamos, una nueva creencia, ¿verdad? Si usted llega con la intención de imponer sobre la cultura local, de alguna manera pues va a encontrar una oposición bastante fuerte. Pero si llegas con la intención de hacer entender a la gente que esto no es nada más que un cambio de vida, pero para bien, no para mal, ¿verdad? Entonces, en mi caso, a mi corta edad, cuando yo comencé a explicar la palabra de Dios, pues había choques. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis que Dios hizo al hombre y a la mujer, dice la Biblia. Y en el tema del matrimonio dice, por tanto, dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Si uno analiza este texto, bueno, tanto la mujer
como el hombre, abandonan a sus padres y se juntan para formar un solo hogar. No está diciendo que se olviden de sus padres, que ya no respeten a sus padres, no, sino que por lo menos viene la independencia y entonces se forma un hogar. Eso es lo que dice la Biblia, pero la cultura dice todo lo contrario. La cultura dice que cuando un hombre y una mujer se casan, entonces la mujer deja a sus padres y llega a vivir a la casa de los padres, en la casa del hombre. Entonces, la mujer deja a sus padres, viene ahora y comienza a vivir en la casa de los suegros. Y en la casa ya hay dos cabezas, el padre, que es el suegro, y el esposo, que es la cabeza de la nueva familia que comienza a ser formada. Eso es lo que piensa la cultura. La cultura piensa que si un hombre y una mujer quieren casarse, es prohibido, está mal que el hombre deje a sus padres y vaya a vivir a la casa de la mujer, pero sí la mujer puede dejar a sus padres e irse a vivir con los suegros. Eso es lo que dice la cultura. Y realmente cuando Dios dice que el hombre dejará a sus padres, lo que está diciendo es de que esta nueva familia que comienza a vivir, pues tiene que vivir bajo un techo, bajo, digamos, sus propias formas de vivir como pareja. El problema es que cuando la mujer va a la casa de los suegros, es que comienza a haber problemas porque, como dijo un pastor que yo escuché, que donde hay dos cabezas, hay problemas. Entonces, este es un choque cultural porque la Biblia dice que no, se tiene que formar un solo hogar. Entonces, siempre hay choques. Pero cuando uno comienza a explicar las razones del por qué Dios está diciendo esto, cuando la gente llega a entender que esto no está para mal, sino para bien, y toda la gente lo recibe. Entonces, prácticamente siempre habrán choques, pero es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Explicar la verdad y que la gente llegue a entender explicando, exponiendo, nunca imponiendo, porque cuando uno comienza a imponer, las cosas se salen del control. Así es, hermano. Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda pregunta, que dice así: ¿qué tiene la iglesia indígena para ofrecer al resto de la iglesia? Es decir, ¿qué tiene que aportar las voces, los recuerdos, las memorias indígenas a las demás iglesias? ¿Por qué la iglesia indígena tiene que ser escuchada? Bueno, tal vez antes de por qué tiene que ser escuchada, yo creo que tenemos que tomar desde nuestro punto, al menos de mi punto de vista, la iglesia indígena debe tomar la responsabilidad de ser escuchada. Porque una cosa es, yo voy a tomar la iniciativa que me escuchen a mí, otra cosa es que me escuchen a mí, ¿verdad? La iglesia indígena tiene que asumir esa responsabilidad porque el llamado a la Gran Comisión es universal. No se reduce a una sola iglesia, sino que es a la iglesia universal. Tenemos ese llamado de Dios de ir entonces y predicar el evangelio. Y si la iglesia indígena ha sido alcanzado por la sangre de Cristo, tiene esa obligación, pero también esa responsabilidad de testificar lo que Dios ha hecho en la vida de los indígenas. En muchos años, al menos desde que yo aprendí en el área secular, en muchos años, se nos ha tomado como que nosotros no tenemos capacidad, como que no podemos, como que no hay habilidades en nosotros, que solo tenemos que dar la mano y recibir y que no podemos nosotros dar. No, esa es una mentira. Nosotros hemos sido alcanzados por el amor de Dios, primero comenzando por reconocer, como dice el Salmo 139, tú me formaste en el vientre de mi mamá. Cada ser humano, sin importar su identidad cultural, su idioma, cada ser humano fue formado en el vientre de su madre. Y dice el salmista, soy una creación admirable, dice, y eso lo sé muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender como indígenas es que cada indígena ha sido formado en el vientre de su mamá
por una obra poderosa de Dios, pero al mismo tiempo a las palabras que fueron dichas a Jeremías, antes de que te formase yo te conocí, le decía Dios a Jeremías, y antes que nacieses te santifiqué o te elegí. Entonces Dios nos formó en el vientre de mamá con un propósito especial, sin importar si es indígena o no lo es. Entonces yo tengo que ser consciente de eso. Las personas que me escuchen y que van a escuchar este mensaje deben estar conscientes que son una hermosa creación de Dios, pero una creación que tiene un propósito. Entonces, como indígenas que hemos sido formados en el vientre de mamá y que estamos en este mundo bajo un propósito, como dije, tenemos la obligación, pero también el derecho de ser escuchados, de testificar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Desde el momento cuando nosotros nacimos, Dios ha puesto en nosotros habilidades naturales, capacidades naturales. Por ejemplo, el albañil no llegó a ser albañil porque quiere, sino Dios ha puesto una capacidad en él. El panadero no está haciendo ricos panes porque quiere, sino en él ha sido puesto esa habilidad. Pero cuando uno llega a tener una relación con Cristo, ahora tiene el Espíritu Santo y recibe los dones que Dios le reparte bajo su voluntad. Y ahora con esas habilidades especiales y sobrenaturales que Dios pone en la persona, si es indígena, no importa, con eso entonces él puede ir y desarrollar lo que Dios ha puesto en su corazón y usarlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tiene que aportar el indígena, la iglesia indígena, otras iglesias? Tiene que aportar mucho, porque al igual que otras culturas, nosotros los indígenas somos capaces. Y no solamente somos capaces, sino también tenemos la obligación de ser luz a las naciones. Eso es lo que yo les puedo compartir. Bueno, muchas gracias, hermano. Ha sido muy gratificante compartir este testimonio contigo. Relatos de Vida es una serie de memoria indígena que busca escuchar y dialogar con hermanas y hermanos indígenas para que la Iglesia global pueda seguir enriqueciendo del mover del Espíritu de Dios en los pueblos de Abya-Yala. Comparte con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a promover voces y memorias indígenas en la Iglesia de hoy.